El pasado 2 de julio, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó un decreto por el cual declaraba la excomunión de los 4 obispos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X que habían sido ordenados como tales, ordenados obispos sin el permiso del Papa, y también de los 2 obispos que habían hecho posible esa ordenación, los 2 obispos celebrantes. Pero es que esa excomunión afectaba también a todos los sacerdotes de la fraternidad, a todos los miembros laicos de la misma, por ejemplo, las numerosísimas religiosas que tienen o religiosos, e incluso a los laicos que participaban de forma asidua en las celebraciones litúrgicas, en las misas. Difícil de cuantificar el número exacto de personas afectadas, pero algunos han dicho que son en torno a 600.000. Pues bien, pocos días después, el día 11 de julio, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X presentaba ante el mismo dicasterio que había hecho el decreto de excomunión ante Doctrina de la Fe un recurso. Un recurso con argumentos de tipo jurídico diciendo que ese decreto no era válido. Se dijo entonces, nadie lo ha desmentido, que había un mes para que el Dicasterio de Doctrina de la Fe respondiera a la alegación, al recurso que habían presentado los de la fraternidad. Hoy es día 7 de agosto, es muy difícil que el 8 y el 9, sábado o domingo, haya una respuesta, y por tanto quedaría solamente el 10 para contestar al decreto por parte de Doctrina de la Fe, el día 10, día del martirio de San Lorenzo. ¿Qué ocurre si no hay respuesta? Esta es una pregunta que a tan pocos días, aún quedan 3 días, uno de un día laborable, ¿qué ocurre si no hay una respuesta por parte de Doctrina de la Fe? En el mundo civil existe lo que se llama silencio administrativo. Uno pone un recurso ante la administración, por ejemplo, por una multa de tráfico. Y si pasados 3 meses no hay una respuesta, se considera que ese silencio administrativo equivale a que la multa, el acto de la administración que ha sido recurrido, decae. Y por lo tanto no tienes que pagar la multa o que el que ha hecho el recurso tiene la ley a su favor. Yo no sé si ocurre igual en el ámbito vaticano, es decir, si llegado el día 11 sin que haya una respuesta de Doctrina de la Fe, decae el decreto de excomunión. Creo que sobre los obispos no, porque esa fue una excomunión late sententia, es decir, una excomunión automática. La verdad es que no sé lo que podría ocurrir en el caso de que no haya una respuesta. Ya falta poquísimo tiempo para que esa respuesta se produzca, aunque naturalmente en ese poco tiempo aún es posible. No estamos en una situación igual al silencio de Doctrina de la Fe ante aquellas dudas que 4 cardenales presentaron después de la publicación de Amoris Laetitia. No estamos en esa situación porque aquello eran unas preguntas, mientras que esto es un acto administrativo, es un recurso administrativo que requiere una respuesta donde se rechaza por completo los argumentos del recurso, o se matizan algunas cosas y se corrige el decreto de excomunión en algunos aspectos o se aclaran algunos aspectos. Por supuesto, una vez conocida la respuesta de la Doctrina de la Fe, queda la apelación al Tribunal Supremo de la Iglesia, que es la asignatura apostólica, que por cierto acaba de estrenar nuevos miembros. Pero mientras esto sucede y muchos estamos en vilo pendientes de qué va a contestar la Doctrina de la Fe, el tema de la misa tradicional sigue dando que hablar. El obispo checo de Pilsen, la famosa ciudad de la cerveza rubia, el obispo checo de Pilsen ha dicho que el vetus sordo tiene que ser definitivamente abandonado, que no responde no solo al Concilio Vaticano II, sino a la sinodalidad. Hay que acabar con el vetus sordo y hay que acabar definitivamente con la misa tradicional. Ha dicho
que hay que dialogar con los que quieren la misa tradicional y reconoce que incluso en su diócesis hay personas que quieren ese tipo de celebración. Pero en su declaración viene a decir que ese diálogo es para que ellos se convenza de que la misa tradicional tiene que ser abandonada. No estoy hablando, ni él tampoco, del diálogo con los seguidores de Monseñor Lefebvre, no, sino con aquellos que son católicos, que quieren ser católicos, que quieren permanecer unidos a la Iglesia, pero que quieren la misa tradicional. Para este obispo, bueno, pues la misa tradicional no tiene ningún sentido ni ningún futuro, y además ha dicho que son los que quieren la misa tradicional los culpables de la división, porque esa división, ha dicho, resta fuerza a la evangelización. Y por lo tanto, para que haya unidad, son ellos los que tienen que renunciar a celebrar la misa tradicional. No sé si será cuestión de la famosa bebida de Pilsen, a lo mejor la culpa de todo es precisamente de la cerveza, pero ¿no se le ha ocurrido pensar que ese mismo argumento podrían presentarlo los de la misa tradicional? Estamos de acuerdo en que la unidad es necesaria y que esto es una división. Abandonen ustedes la misa nueva y deje que toda la Iglesia vuelva a la misa antigua. Si la solución es acabar con una de las dos partes, según el obispo, pues ese mismo argumento pueden presentarlo los de la otra parte. Repito, quizá el problema ha estado en la cerveza. Pilsen debe ser una ciudad muy entretenida. No lo sé porque nunca he estado allí. Sobre ese tema han hablado también otros. Por ejemplo, ha hablado el cardenal Sará. El cardenal Sará está de acuerdo en que esto es una división que hace daño a la evangelización, pero dice que el problema hay que zanjarlo volviendo al anterior, es decir, dejando libertad a aquellos que quieren la misa tradicional. Y otro que ha intervenido es el arzobispo de San Francisco en Estados Unidos, Monseñor Cordileone. Ha intervenido sobre este mismo asunto y les ha dicho claramente a los que están en contra de la misa tradicional que abandonen toda esperanza, que la vuelta a la misa tradicional es imparable, porque son los jóvenes, es decir, el futuro, los que la quieren. Cree Monseñor Cordileone que el Papa León, que busca la unidad de la Iglesia, no va a volver al decreto de liberalización de Benedicto XVI y tampoco va a derogar tradiciones custodes del Papa Francisco, sino que opina Monseñor Cordileone que, según él, lo que va a hacer el Papa León es darle a los obispos más libertad para que sean ellos los que decidan, con un criterio de sana pastoral, los que decidan cómo se debe celebrar la misa tradicional en sus diócesis. Y de esta forma, dice Monseñor Cordileone, se evitará, favoreciendo la misa tradicional, se evitará que aquellos fieles que están apegados y que quieren este tipo de misa terminen por irse con los lefebrianos porque encuentran todas las puertas cerradas en la Iglesia Católica. Quiero hablar también de otro tema que quizá no sea estrictamente religioso. Me refiero a la invasión de Ceuta por los marroquíes. Pero quiero empezar citando la opinión de un religioso, es decir, la opinión del obispo presidente de la Conferencia Episcopal Española, el excelente presidente de los obispos españoles, Monseñor Argüello. Monseñor Argüello, en un relativamente corto comunicado en Twitter, dice: la biopolítica es clave en el actual poder mundial. Se está jugando, dice, con la demografía, se está jugando con la miseria, se está jugando con la sexualidad, se está jugando con la gente para favorecer el lucro, para favorecer los intereses de determinadas potencias. Y esto, él constata, es una realidad que ha puesto de manifiesto, ha puesto encima de la mesa lo que acabe de ocurrir en Ceuta. La invasión de Ceuta la ha llamado invasión. La invasión de Ceuta es un test. La demografía hoy es un arma. Ha hablado
el arzobispo de Valladolid y presidente de los obispos españoles, con toda claridad. Lo que ha ocurrido en Ceuta es un test. No es el final, no es un acontecimiento aislado. Ha sido una prueba. A ver qué ocurre, a ver qué pasa. Es un test, es solo el principio. No es el final, es el inicio. ¿Y con qué se está jugando? Con la demografía. Es decir, ¿tienen futuro las sociedades occidentales más o menos opulentas, porque ya no es lo que era, pero sin niños, rodeadas de sociedades con muchísimos problemas económicos y con superpoblación? ¿Tienen futuro? ¿Qué van a hacer los ejércitos, los militares, cuando se encuentren ante una invasión de civiles, algunos de ellos, como se ha visto en las fotografías, esqueléticos? ¿Qué van a hacer? ¿Dispararles? ¿Sacar la ametralladora y matarlos a todos? La demografía es un arma. Pero esto ocurre porque desde hace muchísimos años estas sociedades han matado a sus niños con el aborto. Se encuentran con un vacío demográfico terrible, rodeados de otro tipo de población, de otro tipo de sociedad, donde hay muchísima gente porque tienen muchísimos hijos las familias. Hoy el arma no es un tanque o una bomba o los drones. Hoy el arma es una multitud hambrienta, empujada con esos objetivos que dice Monseñor Argüello por la geopolítica, por la biopolítica, empujada como un arma conquistadora. Es para reflexionar sobre lo que ha ocurrido, porque como dice Monseñor Argüello, no es más que el principio. Esto es un test. Y hoy el verdadero arma es la demografía. Como siempre pido oraciones por la Iglesia, por la unidad de la Iglesia, pero una unidad basada en la verdad, es decir, basada en Jesucristo. Y pido oraciones por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.